los sábados a las 11:30 de la mañana, sintoniza Radio Panamá, donde Priscila Cuban, abogada y administradora de propiedad horizontal por más de 36 años, te orientará, aprenderás sobre tus derechos y deberes, lo mismo que de resolución de conflictos y mucho más. Hablemos de PH, todo en propiedad horizontal, los sábados de 11:30 AM a las 12 del mediodía, por Radio Panamá 94.5 FM. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Hoy es 26 de julio de 2025 y esto es Hablemos de PH por Radio Panamá 94.5. En el día de hoy tenemos al señor Pinky Concepción en los controles, al licenciado Justin Lajit, al licenciado Rolando Candanedo y a la licenciada Amanda Lajit y a mi persona, Priscila Cuban, que estamos en el día de hoy queriendo acompañarles, trayendo la información de importancia para la propiedad horizontal. Antes de empezar nuestro programa, quería comentarles que hemos empezado un programa a través del INADE, APAPROP en contubernio o en compañía o en combinación con el INADE, un programa de educación para aquellas personas que quieran adquirir la competencia de poder trabajar en propiedad horizontal y estar orientados y certificados para poder hacerlo. Es un programa de 80 horas que después va a estar complementado con otros programas que tiene el INADE ya a nivel de contabilidad, a nivel de plataformas digitales. Toda esta información la van a tener disponible. Los cursos que se abrieron para las próximas semanas ya se llenaron, pero vendrán muchos más cursos a futuros para todas las personas que quieran pues participar en ellos. En el día de hoy tenemos un tema sumamente importante que está vigente y que está latente, ya que hay un anteproyecto de ley en la República de Panamá, el cual está tratando de promover una regulación para los alojamientos temporales o los alojamientos de corta estancia. Licenciado Candanedo, licenciado Justin, Amanda, buenos días, ¿cómo está? Buenos días Buenos a días. todos, gracias por la invitación. Sí, mire, quería empezar el programa leyendo la definición de usos, que es una definición muy importante para la propiedad horizontal, ya que los usos son los que se indican en el reglamento de copropiedad y se permiten en el inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. Deberán ser cónsonos con la norma de uso de suelo de la finca o fincas sobre las cuales se construye la propiedad horizontal. En caso de que el reglamento de copropiedad permita multiuso, deberá definirse en la incorporación, dejando claramente establecida la independencia de cada uso. El uso residencial por sí mismo excluye que la unidad inmobiliaria se utilice para un uso distinto a la residencia habitual de personas. Y ahí entonces empieza nuestro compromiso. Ahí hay un tema importante porque la definición de uso no está ahí porque sí, sino porque la obligación a la hora de confeccionar un reglamento de copropiedad es establecer el uso del inmueble, porque ese es el destino. Por eso que la definición es clarísima y se incorporó a la ley para que no quede duda de qué es lo que debe incorporarse en el reglamento de copropiedad. El uso es fundamental. Es la esencia del reglamento de copropiedad. Por eso es que esa definición está ahí. Y por eso es que tenemos que hacerle caso. Porque además de eso, esa definición también contempla otros aspectos que son parte de la temática que vamos a desarrollar. Exacto. Entonces, en esta semana tuve la oportunidad, casi por carambola, porque la verdad es que la citación era con el licenciado Chen, que era el que estaba invitado a la reunión. Él les comentó pues que yo pudiera participar también como parte de APAPROP con relación a este alojamiento temporal y esta propuesta de ley, ¿no? Entonces, ellos dicen que bueno, que esto no está escrito en piedra, pero básicamente la norma que están proponiendo es una norma que establece que se regule el Airbnb, o que es el nombre que le ponen, porque en realidad hay varias plataformas que se dedican a esto, que se pueda cobrar un impuesto sobre esto, también que se pueda llevar como un control más férreo por parte de la autoridad de turismo, y eso todo suena muy bonito. Y le decía yo tras bambalinas a ustedes que eso era como cuando tú vas a otro país, usas el Uber por la primera vez, pagas el Uber, pero después tú le dices al chofer, oye, ¿tú crees que tú me puedes llevar alrededor sin tener que pagar el Uber? Entonces quizás entra la primera persona a través de la plataforma y las que siguen no, y cómo se garantiza que realmente se va a estar utilizando la unidad y se va a estar pagando impuestos sobre ella. Ese es el parte tributaria, regulación, etcétera.
Pero hablemos entonces, porque en ese anteproyecto señalan como que tú vas a una asamblea de propietarios con la votación, el quórum correcto, la votación correcta, y ¡zas! Ya puedes empezar a hacer Airbnb. Y eso es lo que tenemos que aclarar en el día de hoy, que no es así. Claro, no es así porque obviamente se está cambiando el uso. Eso es esencial, se está cambiando el uso, eso es básico. Pero además está modificando el reglamento de copropiedad, que también es básico, porque hay normas especiales en la ley para el cambio del reglamento. Tienes que, obviamente, tener el 66% del voto de los propietarios, que además representen el 75% del valor del inmueble de acuerdo a los coeficientes de participación que están en el propio reglamento. O sea, no es cuestión de decir que la norma, agregar un artículo en el artículo 20 y decir, sí, puedes hacer esto, pero ¿qué pasa después? Sí, o sea, eso queda en el aire porque no autoriza el cambio del reglamento con porcentajes totalmente diferentes a lo que establece la norma. Claro, y entonces, y que hay una situación. Aquí hay una definición, y es que no es que no exista ahorita mismo la posibilidad, porque lo que lo impide aquí en la ciudad de Panamá, la posibilidad de que el PH tome ese tipo de decisiones, es que hay una norma que prohíbe, la norma 80 de 2012, que prohíbe que se dé alojamiento temporal por menos de 45 días en la ciudad de Panamá. Pero la norma de PH tiene una definición para una propiedad horizontal turística. Dice, régimen de propiedad constituido sobre las unidades inmobiliarias de uso comercial turístico debidamente inscrito en el régimen de propiedad horizontal y al registro de turismo como autoridad rectora, mediante el cual el propietario de las unidades inmobiliarias a través del contrato destina el bien de alojamiento público turístico en cualquiera de sus modalidades. Entonces, tenemos que existen las propiedades horizontales para fines turísticos, pero en la ciudad de Panamá eso no se permite. Y lo otro es que esto lleva otra connotación, decía yo, bueno, cuando tú vas a hacer una hipoteca, licenciado, vas a hacer una hipoteca, tú pides la hipoteca para uso residencial, pero aquí se habla de una propiedad comercial turística. Se desvirtúa totalmente la naturaleza inicial de la hipoteca, que es al punto al que quiere llegar, en el sentido de que cuando yo pido una... Es que, a ver, echo para atrás para echar para adelante. Hay que ver todas las cosas que afectan este nuevo régimen que se quiere crear, donde yo tengo que ver el 360 de la afectación que esto causa a el ecosistema de viviendas o residenciales. Sí, es que ni siquiera estamos entrando en los problemas, sí, sino estamos hablando de la parte jurídica. Pero vamos por la parte jurídica bancaria. Yo tengo un préstamo hipotecario. El préstamo hipotecario lo tiene clasificado la norma de las normas bancarias, la Superintendencia de Banco lo tiene establecido es préstamo de consumo o préstamo comercial. Son dos tipos de préstamos, no se dividen más. Ese préstamo de consumo es cuando es a persona natural, es para uso de persona natural, y el otro es para cuando lo uso para fines comerciales. Si la hipoteca nace como consumo personal, es una categoría, es un riesgo, es una tasa, es un valor, es una ponderación distinta, una evaluación distinta. Pero cuando paso a una comercial, tiene otras reglas, otras cosas que se tienen que cumplir. Entonces ya ahí empezamos a ver cómo esto va modificándose o va cambiando. Okay. Sí, exactamente. Entonces ahí ya te das cuenta que es mucho más complicado de lo que lo quieren hacer ver en la norma, porque tiene que pasar por una asamblea con un porcentaje específico que son 66% más con el coeficiente de participación de 75%. Tiene que haber un cambio de reglamento, tiene que registrarse en la autoridad turística y adicional a eso, entonces tendría que revisarse esa propiedad, todos los préstamos que la gente ha realizado. Y además viola también la zonificación territorial. Totalmente. Porque la zonificación está establecida para que determinado tipo de propiedad, construcción, lo que sea, esté en un área determinada. Entonces lo estás convirtiendo en un hotel, en un área donde no se permiten hoteles. Exacto, porque entonces se afectan las propiedades alrededor. Vamos a darle oportunidad a la mención y a la pregunta que tenemos en cabina y entonces seguimos con la información. Estamos en Radio Panamá, hablemos de PH, en la 94.5 FM. Los teléfonos de cabina son 378-2711, 378-2712. El WhatsApp es 6131-5565 para cualquier información o para cualquier pregunta. Y tengo una pregunta de un oyente que está haciendo la pregunta de, hola, ¿qué sucede si el reglamento de copropiedad dice que
es de uso comercial y residencial porque existe un solo local en planta baja. ¿Eso permitiría que se utilice los apartamentos para Airbnb? Definitivamente no, porque la propiedad, cuando usted ve su reglamento de copropiedad, el reglamento de copropiedad comienza con con lo que es el documento de inscripción del PH, ¿no? de incorporación. Y en ese reglamento, primero, antes de que llegue el reglamento de copropiedad, se describe totalmente la propiedad. Se hace una descripción de lo que son los apartamentos y cuál es su uso. La declaración de mejoras. La declaración de mejora. Entonces, en esa declaración de mejora, hasta por el decímetro te dicen cada punto del edificio para qué está destinado. Entonces, el local comercial es exclusivamente para uso comercial. El local la unidad inmobiliaria residencial es exclusivamente para uso residencial. Entonces, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, claro. Entonces, también hay otro tema aquí, porque yo veo que el anteproyecto de ley suena muy romántico, hablar de incentivar el turismo y recaudación de impuestos. Ninguna de las dos cosas son reales, ninguna. Porque nadie va a un país a visitarlo, a hacer turismo, porque va a alquilar un apartamento por 4 o 5 días. Eso no es cierto. Ahora, si quiere un lugar barato para visitar, bueno, en todos los países hay hoteles de $50, de $30, de $100, de 250, 300. Entonces tú buscas tu opción. Entonces, ese cuento de que vas a incentivar el turismo, eso no es real. Y tampoco vas a incentivar la recaudación de impuestos porque eso no hay cómo controlarlo. Claro. Si yo alquilo mi apartamento temporalmente a Juan Pedro, que llegó de Uruguay, ¿cómo el fisco sabe eso? Porque aun cuando existiera una regulación fiscal al respecto, yo tengo que inscribirlo. Y si no lo inscribo, ¿qué pasa? No pasa nada. No hay cómo es como el que vende las acciones de un inmueble para no pagar el impuesto de inmueble y de transferencia. Lo único que hace es traspasar las acciones. Hay una evasión fiscal, pero no cómo lo vigila, cómo lo fiscaliza, no hay forma. Es que cómo lo controlas, porque por ejemplo, uno de los temas que usted dice, licenciado, y cómo lo vemos, porque uno de los puntos importantes para poder manejar los negocios en la ciudad y en todos los municipios de Panamá es sacar lo que es el denominado del aviso de operaciones. Sí lo estoy haciendo a título personal. Ese aviso de operaciones por normativa municipal tiene que estar en la parte del frente o en una parte visible del negocio. ¿Cómo hago eso en una vivienda? ¿Dónde lo registro? ¿Dónde lo guardo? ¿Cómo la autoridad tiene la visibilidad de poder determinar cuáles apartamentos se están usando para alojamiento y cuáles no? Entonces son muchas cosas que... Y que adicional a eso, yo quería llegar a un punto porque un saludo al señor Hernán hasta Costa del Este. Conversando con él, que siempre me encanta hablar con él, él me decía que él en Guayaquil había invertido una propiedad en un área que iba a ser un área, como quien dice, exclusiva, donde iba a haber cafés, iba a haber como un ambiente agradable de estancia y todo lo demás de vida. Y que lastimosamente esa área se dedicó al tema del Airbnb y que fue deteriorándose a tal punto que ya todos los que habían invertido en el área tuvieron que salir porque al hacer uso de esto, de forma indiscriminada, o sea, no hay manera de controlar realmente las personas que van a lo que van. Como hablaba el señor de acá que me decía que él tenía un negocio muy responsable y que ellos se procuraban que las cosas estuvieran bien. Entonces, que cada PH estipulara sus normativas para gobernar lo que venía haciendo el Airbnb, pero eso no debe ser, si van a hacer una ley, eso no debe nacer de ningún reglamento, porque al final todo tiene que estar ordenado por ley, porque ¿qué es la primera pregunta que te dicen? Eso no está en la ley y lo que la ley no me prohíbe, me lo permite. Entonces ellos hablan de poner cuestiones de decibeles de sonido, que manden una alarma cuando estén haciendo bulla, o sea, una serie de cosas que al final yo las veo que están muy bonitas como el marxismo en el papel, sí, claro. Pero al final en la práctica no lo son y así mismo se lo dije. Entonces, digo, yo les dije muchas ideas porque al final la preocupación mía es que esto se vaya a implementar, se trate de implementar y que sea un fracaso. Y que lo que traiga es más problemas a la propiedad. Eso va a traer más problemas, muchos más problemas. No hay soluciones inmediatas para esto. Pero hay un elemento también importantísimo a tomar en cuenta. Es el elemento seguridad. Porque la propiedad horizontal no es lo que está escrito en la ley. Hay mucho más allá. La propiedad horizontal es la teoría, la doctrina, los principios que nutren este tipo especial de propiedad. Porque no todo puede estar escrito en la ley. Por eso existe la interpretación jurídica, la jurisprudencia, la doctrina, etcétera. Pero el principio de seguridad está implícito en la propiedad horizontal y es el valor más apreciado que posiblemente no se aprecie cuando se adquiere el inmueble, pero es el mayor valor. ¿Por qué?
porque en la propiedad horizontal tú tienes un muro de cerramiento para ya sea edificio o ya sea vivienda, lo que sea. Tú tienes una garita de seguridad, tienes guardias de seguridad que te cuidan tus bienes y tu persona. Todo eso es el valor que te da la propiedad horizontal. Y cuando tú tienes personas que entran y salen a cualquier hora, no sabes quiénes son, no sabes su procedencia, no sabes si la policía los está buscando. ¿Por qué escoge un lugar como esto cuando hay hoteles? Precisamente porque no quieren, entre otros elementos, que se sepa que llegaron o que están ahí. Entonces, todo este elemento de seguridad se pierde y ese valor tan importante se pierde. Esto es un elemento que hay que tomar en cuenta a la hora de seguir en este trámite de esta norma. Otra cosa que tienen que ver también la parte de seguridad humana, o sea, de esto va a tener que entrar también por parte de los bomberos, porque para un hotel las regulaciones son distintas a las de un PH. Total. Porque sí, en un PH te mandan a poner señalizaciones fotoluminiscentes para que la gente sepa por dónde salir. Pero en un hotel te mandan a poner otro tipo de reglas, que es que la puerta tiene que tener un mapa del lugar, porque entiendes que el que está residiendo ahí en ese momento temporalmente desconoce cuáles son las salidas, cuáles son los lugares de emergencia, o sea, por dónde debe dirigirse, y eso aparece entonces en la puerta. O sea, son regulaciones que hay que hilar más fino para poder llevar esto allá. Y lo otro es, volviendo al tema de lo que usted estaba hablando del uso y del sector, que entonces este PH por sí solo, yo me pongo a pensar en Paseo del Mar en Costa del Este, que un PH por sí solo decida hacer Airbnb, afectando al resto de los PH, porque entonces el movimiento de personas ahí extrañas en el área va a aumentar. Y va a ser una situación de que quizás los demás PH no quieran y este se hizo, entonces no sé cómo van a hacer para manejar eso tampoco. Además que se entra en una parte peligrosa, voy a ponerlo de esta manera, siguiendo ese ejemplo de varios PH, entra en una parte peligrosa porque ¿qué ha pasado en otros países? Y ojo, debo aclarar que yo soy fanático de Airbnb, la plataforma, no es que estamos en contra, sino que hay que hacer las cosas bien. ¿Qué pasa en otros países que se está viendo? Madrid, Barcelona, Venecia. Estamos viendo mucho movimiento de que los mismos residentes están en contra de que se siga impulsando estas plataformas dentro de las metrópolis. Porque sucede algo. Si antes para mí era caro comprar un apartamento o una vivienda en la ciudad, cuando se abren estas burbujas de inversión de inmobiliarias, lo que hace es que personas con mucho capital, lo que hacen es que compran varios apartamentos en un edificio o en varios edificios, lo cual a mí me comienza a llenar, a consumir todas las propiedades que se están construyendo dentro de la ciudad, ¿cómo es el término? Gentrificar a las áreas donde se vive, y eso desplaza a los residentes de la ciudad hacia las afueras. Entonces comienza a crear esto, donde es un ciclo del que el que quiere invertir en turismo, ya yo no tengo que cumplir con una inversión para un hotel. Yo puedo comprar 20 apartamentos en un edificio y ya cumplí, ya tengo mi ingreso, porque puedo, pero ya no tengo que cumplir con todas las reglas que tiene que cumplir un hotel. En Barcelona lo están prohibiendo porque simplemente ya no había vivienda para las personas. Ajá. Entonces ya en vez de tener, dicen, bueno, nosotros estamos a años luz de tener el turismo que tiene Barcelona. Claro que debemos aspirar a poder tenerlo. Yo no entiendo cómo, pero dicen que esta ley también tiene el apoyo de las cadenas hoteleras. Yo me sorprendo. Le iba a comentar eso, porque los hoteles, ¿por qué no se pronuncian? Porque eso va en contra de ellos. No creo que puedan tener. Dicen ellos que la sociedad de hoteleros se pronunció a favor. Yo lo veo bastante raro. Hay que ser como Santo Tomás, ver para creer. Hay varias comunicaciones adversas, porque unos dicen que la apoya, otros dicen que lo que dicen es que sí, está bien, háganlo, pero con una carga impositiva más grave a lo normal. Y ojo, un comentario ahí de lo que usted decía. ¿Cómo sabemos cómo monitoreamos para los impuestos? Porque yo pago impuestos es por la estadía, no por tener el bien. En otros lugares, ¿qué hacen? En vez de cobrártelo a través de la plataforma, te lo cobran en efectivo cuando llegas al edificio, para que no quede muestra de... Claro, entonces fíjate el otro cuento. El otro cuento es ese la parte del impuesto y de la plata, y el otro cuento es que el propietario entonces le alquila, que es una modalidad que yo no sabía, que un administrador de PH le alquila a un propietario un apartamento
Y el propio administrador de PH, entonces el que comienza a hacer Airbnb haciendo negocio del apartamento que le alquiló al propietario. El propietario está en Francia y no le importa. Recibe su plata mensual y el que está embolsillándose la plata Doble arrendamiento. es el administrador. Dice que había este señor que estaba haciendo esto como en 5 PH. Ya el hombre está millonario porque, Dios mío, con semejante práctica, porque él era juez y parte, entonces él era el que alquilaba los apartamentos en Airbnb. Usted tiene que ver un programa que hay en Netflix, una serie Disney, horrible. En Disney Plus. Que se llama El Encargado. El Encargado. Dios mío, yo no pude terminar de verlo porque eso iba tan en contra de mis principios que, Dios mío, la mención. Buenísimo. ¿Eres profesional de la propiedad horizontal? Únete a APAPRO, la Sociedad Panameña de Profesionales de la Propiedad Horizontal. Te ofrece formación, respaldo y comunicación. Y si necesitas servicios para tu PH, escríbenos a apaproph@gmail.com. APAPRO, construyendo juntos una mejor gestión. Listo. Pues sí, entonces esto a ver, el tema está que, como todo, las cosas para que tengan buen resultado se tienen que hacer bien, se tienen que pensar. Y lastimosamente cuando uno ve proyectos como estos, por más que uno quiera incentivar negocios en el país, quiere incentivar inversión, uno no puede dejar de pensar de que estas cosas, así como la tienen planteada actualmente, sin ver como yo le digo, el 360 del tema, lo único que me deja es con más vacíos. Bueno, pero ellos están abriendo la puerta porque dicen que hay que tratar. Yo dije, bueno, invítenos a la mesa de trabajo, así como lo hicimos. El muchacho me trataba de dar clase a mí de cómo se hacía un anteproyecto de ley y todo lo que seguía después. Que no, tranquilo, yo lo conozco bien. Pero sí, yo creo que de alguna manera se necesita regular esta práctica de alojamiento de corta estancia porque realmente se ha convertido en la pesadilla de las propiedades horizontales. O sea, nos salvamos que hoy no vino Alwa porque la mitad del programa hubiera sido la queja de Alwa sobre el tema del Airbnb y todas las cosas, porque en la semana le pasa cada cosa, o sea, una cosa detrás de la otra. Y es increíble y no le puede poner coto a eso porque no tiene el apoyo de las autoridades. Y realmente, así como está ella, hay un montón de administradores en Panamá pasando este páramo. Claro, porque el propietario... disculpen, el propietario lo que está haciendo es un juega vivo. Ajá. Entonces lo que estamos incentivando es un juega vivo. Le estamos dando carta de naturaleza a los juega vivos para hacer este negocio en perjuicio del resto de los propietarios. Claro. Porque la gente que alquila honestamente, porque no puede comprar, pero alquila, se va a encontrar con un vecino que no sabe dónde salió, se va a encontrar con un vecino que no sabemos si tiene malas prácticas, que nadie sabe cómo llegó al país siquiera. En efecto. Entonces, hay un tema aquí importante. No es cuestión de decir, bueno, es que este proyecto incentiva el turismo y la recaudación de impuestos. Ninguna de las dos cosas es cierta. No, y que hace como 3 semanas, yo dije que íbamos a hablar jurídicamente de nada más, pero no, vamos a hablar hace 3 semanas. Vamos ya hasta destapar la olla. Estuvo aquí sentado el señor Alejo Campos de Crime Stoppers de Panamá. Hizo una lista de cosas para las que se han utilizado si se utilizan estos lugares de Airbnb, la falta de cuidado que hay con ellos, cómo está la prostitución, la pornografía infantil, asesinatos, tráfico de droga, suicidios, que nos ha tocado lidiar con eso también. O sea, y se presta porque las personas, aunque usted no lo crea, hay gente que tiene dignidad y no se quiere matar en su casa. Entonces vaya, alquila un cuarto de hotel o vaya, alquila una Airbnb y ahí entonces que se ahorca, que se suicida, que se mata. Y tiene entonces que el administrador lidiar con eso. Eso no se sabe en las noticias, no se comunica porque son cosas que se mantienen muy herméticas por respeto a la dignidad humana, como dicen los principios rectores de la ley, pero algo que se está dando muy comúnmente y más de lo que se imaginan. Ese es el tema que nosotros tenemos que ser cuidadosos porque estamos regulando o se pretende regular una situación que va a afectar un tipo especial de propiedad y un tipo especial de propiedad que se necesita hoy día porque ya los barrios tradicionales no existen. Si tú quieres vivir en la ciudad tienes que vivir en un edificio, ya no te queda de otra. Ni siquiera puedes decir voy a vivir ahí en el área de Clayton o de Albrook o de Cárdenas. No, porque también ahí todo está sometido al régimen de propiedad horizontal. Entonces ya no tienes a dónde ir. Ahora, ¿quieres ir a una vivienda propia que no te ha sometido a ningún tipo de régimen? Bueno, tienes que irte no sé a dónde, a Capira y más allá todavía.
Y esperar que venga el tren. Y aún así, Exacto. porque ya se están viendo por chames. Ya vemos Exacto. cuatro barriadas en régimen de propiedad horizontal ahí. Mire, Entonces, cuando yo compré en el 2009 camino a Sorá, no en Sorá, pues Sorá no puedo comprar, y muy lejos y muy curvas y montañas. Yo estoy camino a Sorá, la casa. Cuando yo compré ahí, eso eran lotes y lotes y lotes así, ganado, no sé qué, la calle muy bonita, todo. Ahora hay barriadas ujú. sometidas al régimen de propiedad horizontal en camino hacia Sorá. Y en Sorá ni hablar porque allá adentro también está, creo que también son un PH. Entonces, casi todo Panamá se está desarrollando de esa forma, esa es la ruta que vamos, por eso es que se está capacitando a tantas personas para que puedan trabajar en propiedad horizontal y tengan esa oportunidad. Pero hay que hacerlo con orden y siento que esta ley, de la forma en que está siendo planteada, el anteproyecto de ley está todavía bien lejos de reunir los requisitos y creo que sí vamos a tener que participar y ayudar. El régimen de propiedad horizontal en realidad es una ayuda al Estado, porque si hay que reparar una tubería de agua, lo tiene que hacer el PH, no lo va a hacer el Ministerio de Obras Públicas. Si hay que arreglar la calle, tampoco lo va a hacer el Ministerio de Obras Públicas. Si hay que limpiar el tema de los plantas de tratamiento de aguas negras, lo hace el barrio. Si hay que cambiar la luminaria, lo hace el barrio. Exacto. O sea, es una ayuda al Estado. Entonces, esa ayuda al Estado no la podemos dañar, pero un individuo que no le interesa absolutamente nada la seguridad, el futuro de ese inmueble que él alquiló temporalmente, entre comillas. Temporalmente, entre comillas. Entonces, todo tiene su final, nada dura para siempre. Ya llegó el próximo programa, así que en el día de hoy esto fue Hablemos de PH con Rolando Candanedo, Justin Laid y Amanda Lajit también. Todo queda en familia. Y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora y por este mismo canal. De familia, yo soy familia colateral. Sí. Bueno, saludos a todos y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Hasta luego. Es que ya te dice que